Salvé en secreto la hacienda familiar. Para impresionar a sus suegros, mi hermana se robó el crédito y me gritó, «Lárgate». Mis padres la aplaudieron. Pero el gerente reveló quién era la verdadera dueña. Mi nombre es Zenobia. Y hasta hace poco, creía que el silencio era una forma de paz. Ahora sé que a veces, es solo el ruido de una jaula que se cierra lentamente, un clic metálico a la vez. Todo comenzó en un martes cualquiera, uno de esos días en la Ciudad de México donde el cielo es de un gris tan uniforme que parece una tapa de concreto pulido. Desde la ventana panorámica de mi oficina en el piso 30, la ciudad se extendía como un monstruo dormido, un laberinto de cristal y asfalto que yo, de alguna manera, había aprendido a navegar, a domar. El aire acondicionado zumbaba suavemente, un contrapunto al murmullo constante del tráfico abajo, una sinfonía de impaciencia que nunca cesaba. Sobre mi escritorio de caoba pulida, junto a una Mac reluciente y un vaso de agua con limón, descansaba el premio al Emprendedor del Año. Un trofeo de cristal frío y pesado, con ángulos agudos que atrapaban la luz artificial de la oficina. A veces lo miraba y sentía un orgullo feroz, un calor que me subía por el pecho, otras veces, como hoy, parecía un objeto extraño, un artefacto perteneciente a la vida de otra persona, una mujer segura y completa que yo solo pretendía ser. El logo de mi compañía, Corazón de Pan, estaba grabado en la puerta de cristal esmerilado que daba a mi oficina, una hogaza de pan estilizada que formaba un corazón. Era un símbolo de todo lo que había construido. Lo que empezó en mi diminuto departamento con un horno de segunda mano y la receta secreta de masa madre de mi abuelo Teodoro, se había convertido en una cadena de 47 panaderías y cafeterías de autor a nivel nacional. Un pequeño imperio construido con harina, agua, sal y 18 horas de trabajo al día durante una década. Un imperio levantado sobre noches sin dormir, citas canceladas y la ausencia casi total de una vida personal. Un imperio que, al parecer, era completamente invisible para las únicas personas cuya validación anhelaba en el rincón más oscuro y secreto de mi corazón. Fue entonces cuando apareció la notificación en mi pantalla, un pequeño recuadro azul que parpadeaba con una urgencia digital. Un correo nuevo. El remitente hizo que un nudo familiar, frío y apretado, se formara en mi estómago, Idolina. Mi hermana mayor. El título no era un saludo, ni una pregunta, ni una muestra de afecto. Era una orden, tan impersonal como una directiva corporativa, asignaciones, vendimia la promesa 2025. Dudé un segundo, con el cursor flotando sobre el asunto. Una parte de mí quería arrastrarlo a la papelera sin abrirlo, borrarlo de mi existencia y seguir con mi día. Pero sabía que no podía. La esperanza, esa terca y estúpida mala hierba, siempre encontraba una grieta por donde crecer. Respiré hondo, el aire estéril de la oficina llenando mis pulmones, y abrí el archivo adjunto. Era una hoja de cálculo, diseñada con el estilo impecable y ligeramente pretencioso de Idolina. Colores pastel, tipografías elegantes, todo perfectamente alineado. La primera pestaña se llamaba Invitados VIP. Allí estaban, en negritas, don Lázaro y su esposa, los suegros millonarios de mi hermana. Debajo, una lista de empresarios, políticos locales y amistades que parecían sacados de una revista de sociales. El nombre de mis padres, Ausencio y Benigna, también estaba allí, por supuesto, justo debajo de los suegros, como orgullosos escuderos. Mi dedo se deslizó sobre el trackpad, un sudor frío formándose en mi palma. Hice clic en la segunda pestaña. Se llamaba Logística y Apoyo. Mi corazón dio un vuelco sordo, un golpe doloroso contra mis costillas. Y allí estaba yo. Sin apellido, sin título, sin la cortesía de un tratamiento formal. Solo, Zenobia, en la fila 23, columna B, bajo el encabezado, Coordinación de Cocina y Apoyo de Catering. Mi nombre estaba junto al de Banquetes Excelencia, la empresa que, supuse, se encargaría de la comida. No lloré. Ya no lo hacía. No grité. Hacía años que había aprendido que eso era inútil. Simplemente me quedé mirando la pantalla, el zumbido del aire acondicionado de repente ensordecedor. Era la humillación perfecta, sutil, burocrática, envuelta en la apariencia de organización eficiente.
Idolina no me estaba excluyendo, me estaba incluyendo, pero en mi lugar. El lugar de la hermanita que es buena con los postres. La que sirve, la que apoya, la que nunca brilla. Me recliné en mi silla de cuero, el material crujiendo bajo mi peso. Giré lentamente para mirar de nuevo por la ventana. Allá abajo, en una de mis 47 sucursales, un equipo de 100 personas trabajaba bajo mi dirección, horneando pan que la gente pagaba a precio de oro, sirviendo café de especialidad, generando empleos, pagando impuestos. Aquí arriba, en la estratosfera de mi propio éxito, era reducida a una línea en una hoja de cálculo, una asistente de cocina no remunerada para la fiesta de mi hermana. Y la fiesta, la vendimia. Se celebraría en la hacienda La Promesa, el único lugar en la tierra que yo había considerado sagrado. El lugar de mi infancia, de los veranos pegajosos oliendo a uvas maduras y tierra mojada. El lugar donde mi abuelo Teodoro me sentaba en sus rodillas y me dejaba probar la masa cruda, susurrándome que el secreto no estaba en la levadura, sino en la paciencia. La paciencia es el alma del pan, Zení, me decía, con sus manos enharinadas y sus ojos llenos de una sabiduría tranquila. Y también es el alma de la vida. La misma hacienda que, hasta hace exactamente un mes, estaba a punto de ser embargada por el banco. Recordé la llamada de mis padres como si fuera ayer. La voz de mi padre, Ausencio, normalmente tan resonante y llena de una falsa autoridad, era un susurro quebrado, lleno de estática. La de mi madre, benigna, un hilo de pánico apenas contenido. Se acabó, Zenobia. Lo vamos a perder todo. El banco nos dio 30 días. Colgué el teléfono esa noche y sentí un dolor físico, como si una parte de mi propia historia estuviera siendo amputada. No solo era un edificio y un terreno, era el lugar de mis únicos recuerdos felices, el último vestigio de la influencia de mi abuelo, el único en la familia que alguna vez me miró y vio, a mí. Y supe lo que tenía que hacer. Algo que, al parecer, nadie más en mi familia había considerado. Volví a mirar el correo de Idolina. Luego miré el trofeo de cristal en mi escritorio. Y por primera vez en mucho tiempo, el nudo en mi estómago no era de dolor. Era de una calma fría y cortante como el filo de una navaja. Era el silencio antes de la tormenta. Una tormenta que nadie, y mucho menos mi hermana, vería venir. Para entender por qué una simple hoja de cálculo pudo romper algo dentro de mí, tienen que entender que no era solo una hoja de cálculo. Era la última pieza de una colección que llevaba toda una vida curando. Una exposición privada y silenciosa que yo llamaba, el Museo de Heridas, cuyas piezas había ido acumulando en las polvorientas vitrinas de mi memoria. Me levanté de la silla y caminé hacia el pequeño bar que tenía en la esquina de la oficina, un mueble de nogal oscuro que rara vez usaba. Me serví un vaso de agua mineral, el gas burbujeando agresivamente, casi con violencia. El primer recuerdo que me asaltó fue tan vívido que casi pude sentir la tela barata y áspera del vestido contra mi piel. La primera exhibición, el vestido de 15 años. Teníamos una fiesta conjunta, Idolina y yo. Ella cumplía 17, una edad que mi madre consideró lo suficientemente cercana a los 15 como para justificar un solo gasto. Nos llevó a una boutique cara en Polanco, un lugar donde el aire olía a perfume francés y a dinero. Idolina se probó un vestido de diseñador, color rosa pálido, con capas de tul que flotaban a su alrededor como una nube de azúcar. Costaba lo que yo ganaría en un año en mi primer trabajo. Cuando se lo puso, mi madre juntó las manos contra su pecho, con los ojos brillantes de lágrimas. «Oh, Idolina, te ves como una princesa. Es perfecto para ti. Refleja tu espíritu». Cuando fue mi turno, me probé un vestido más sencillo, color lavanda. Me gustaba cómo se sentía, cómo caía. Pero mi madre frunció el ceño, ladeando la cabeza. «No sé, Zenobia. Es bonito. Pero quizás no tan especial. Es un poco simple para ti». Salimos de la tienda con el vestido de Idolina en una elegante caja. Para mí, mi madre encontró una solución, práctica, el vestido de quinceañera de una prima lejana, guardado en una caja de cartón con bolas de naftalina. Era amarillo pálido,
un color que hacía que mi piel olivácea pareciera cetrina, enferma. Me quedaba un poco grande de los hombros y olía a tiempo guardado. La noche de la fiesta, mientras Idolina bailaba el vals con mi padre, resplandeciente bajo las luces como un diamante, yo estaba sentada en una mesa en la esquina, sintiéndome como una impostora, una invitada pobre en mi propia celebración. Cuando mi padre finalmente se acercó a mí, después de 3 bailes con Idolina, vio mi cara larga y suspiró, un sonido de pura exasperación. No seas egoísta, Zenobia, me dijo en voz baja, inclinándose para que nadie más lo oyera. Hoy también es el día de tu hermana. Intenta sonreír, ¿quieres? Estás arruinando las fotos. Aprendí esa noche que mi felicidad era secundaria, un accesorio opcional. Que mi papel era ser el fondo opaco que hacía que mi hermana brillara más. Bebí un sorbo de agua, el frío recorriendo mi garganta. La segunda exhibición apareció en mi mente, proyectada en la pared de mi memoria, la inversión negada. Tenía 22 años y acababa de graduarme con honores de la carrera de Administración de Empresas. Con una pasión que rayaba en la locura, presenté a mis padres un plan de negocios de 50 páginas para Corazón de Pan. Era detallado, con proyecciones financieras, análisis de mercado, estrategias de marketing. Todo lo que había aprendido, vertido en ese documento. Solo necesitaba un préstamo inicial de 200.000 pesos para el alquiler del primer local y un horno decente. Mi padre, Ausencio, un hombre que se enorgullecía de su olfato para los negocios, a pesar de haber llevado a la quiebra 2 empresas familiares, leyó el plan por encima, pasando las páginas con una rapidez insultante. Hija, es hornear pan, dijo, con una condescendencia que no intentaba ocultar, como si le estuviera explicando el mundo a una niña tonta. Es demasiado arriesgado. El 80% de los restaurantes fracasan en el primer año. Es un sueño bonito, pero no es un negocio serio. Búscate un trabajo estable en un banco. Mi madre asintió a su lado, como siempre. Tu padre tiene razón. Es por tu bien. No queremos verte fracasar. Un mes después, durante la cena del domingo, anunciaron con un orgullo que casi se podía tocar, que le habían dado a Idolina 500.000 pesos para que se fuera de viaje a Europa por 3 meses. ¿El motivo?, pregunté, tratando de mantener la voz neutral, mientras sentía como el ácido de la injusticia me quemaba el esófago. Para que se inspire, para que abra su mente y encuentre su pasión, respondió mi madre, sonriendo a Idolina, quien estaba ocupada mostrando en su teléfono fotos de los hoteles de lujo que ya había reservado en París y Roma. Fue mi tío Silvestre, el hermano menor de mi padre, un fotógrafo bohemio que la familia consideraba un fracasado adorable, quien vio mi plan de negocio sobre la mesa de café días después. Lo leyó de principio a fin, en silencio, durante casi 1 hora. Al terminar, levantó la vista, me miró fijamente y, sin decir una palabra, sacó su chequera y me extendió un cheque. No es mucho, dijo. Es casi todo lo que tengo. Pero es un comienzo. Creo en ti, mija. Ese cheque, más que el dinero, fue el combustible que me mantuvo en marcha durante los primeros años, cuando dormía en sacos de harina en la trastienda porque no podía pagar el alquiler de mi departamento y mi local al mismo tiempo. El recuerdo más reciente, la pieza central del museo, era de apenas 1 año atrás, el anuncio del compromiso. Idolina se comprometió con Porfirio, el heredero de un imperio de la construcción. La fiesta fue en el Club de Industriales, un lugar al que solo se podía acceder por invitación. Yo llegué un poco tarde, directamente del trabajo, todavía con un ligero olor a levadura en el pelo que ningún perfume podía enmascarar del todo. Idolina me tomó del brazo y me llevó a conocer a sus futuros suegros, don Lázaro y su esposa. Les presento a mi hermanita, Zenobia, dijo con una sonrisa resplandeciente. Es la artista de la familia. Don Lázaro, un hombre imponente de mirada penetrante, me extendió la mano. ¿Así? ¿Qué tipo de arte practica?, preguntó con genuina curiosidad. Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera hablar de mi empresa, de mi marca, de mi pasión, Idolina se rió, una risa cantarina y falsa. El arte de los postres. Les salen riquísimos. Tienen que probar su pastel de 3 leches algún día.
Y así, con una frase, mi carrera, mi empresa, mis cientos de empleados, todo fue reducido a un postre casero. Me quedé allí, sonriendo, asintiendo, sintiendo las miradas condescendientes de los suegros, mientras por dentro sentía cómo me encogía hasta convertirme en nada. Terminé mi agua. El museo estaba completo. Cada pieza era un recordatorio, no de la maldad deliberada de mi familia, sino de algo mucho peor, mucho más doloroso, su completa y absoluta indiferencia. Para ellos, yo era un personaje secundario en la gran obra de teatro de la vida de Idolina. La ayudante, la extra, la que aplaude desde la oscuridad. Pero el director de esta obra, me dije a mí misma, con una certeza que me heló la sangre, está a punto de cambiar. Dejé el vaso vacío en la barra con un clic decidido que resonó en la oficina silenciosa. El tiempo de la nostalgia había terminado. El tiempo de lamerse las heridas en privado se había acabado. Era hora de actuar. Volví a mi escritorio, pero esta vez ignoré el correo de Idolina, minimizándolo como si fuera una mosca molesta. Abrí una aplicación de banca privada en mi computadora, una que requería autenticación de 2 factores, incluyendo mi huella digital. La pantalla brilló, mostrando el logo discreto de un banco suizo, un emblema de discreción y poder financiero. Navegué a través de menús encriptados hasta una carpeta digital etiquetada como Proyecto Promesa. Hice doble clic. Dentro había una serie de documentos PDF, cada uno un paso en el rescate silencioso que había orquestado en las últimas 4 semanas, moviéndome con la rapidez y el sigilo de un depredador. El primero era un análisis forense de la deuda de la Hacienda, realizado por mi equipo financiero. Mostraba un panorama desolador, hipotecas impagadas, préstamos con intereses altísimos, una ejecución hipotecaria inminente programada por el banco. Mis padres, con su mala gestión crónica y su tendencia a vivir por encima de sus posibilidades para mantener las apariencias, la habían llevado al borde del abismo. La habían sentenciado a muerte. El segundo era el acuerdo de negociación que mis abogados habían cerrado con el consorcio bancario, liderado por Acreedores Unidos. La estrategia no fue negociar un pago parcial, sino una adquisición total. Compraría la totalidad de la deuda, cada centavo, convirtiéndome en la única acreedora y, por ende, en la dueña de facto del activo que la garantizaba. Y el tercero, el más importante, era la prueba irrefutable de la transacción final. Un documento SWIFT que confirmaba una transferencia de $5 millones desde mi cuenta de inversión personal a la del banco. La línea de concepto era clara, concisa y brutal: adquisición total de activos y pasivos de la propiedad Hacienda La Promesa. Estaba fechado una semana atrás. Legalmente, indiscutiblemente, la Hacienda era mía. Mi plan original, concebido en un momento de debilidad sentimental, había sido uno de generosidad. Quería esperar a que pasara la vendimia, reunir a mis padres y a Idolina en una cena tranquila, y entregarles los papeles dentro de una caja de regalo. Quería decirles: no se preocupen, está a salvo. Es nuestra de nuevo. Quería, por una vez en mi vida, ser la heroína, la salvadora. Quería ver en sus ojos esa chispa de orgullo y gratitud que siempre le reservaban a mi hermana. Qué tonta había sido. Pero el correo de Idolina lo había cambiado todo. Su descarado intento de relegarme al papel de sirvienta en mi propia casa no era un descuido. Era una declaración de guerra. Y si quería guerra, la tendría. Pero no a su manera, con gritos y dramas de telenovela. A la mía. Con estrategia, precisión y un golpe final tan devastador que no sabrían que los había atropellado. Cerré el portal bancario y abrí mi lista de contactos. Busqué un nombre: señor Nazario. El gerente de La Promesa. Un hombre de unos 60 años, de piel curtida por el sol y manos fuertes de trabajador. Había estado en la hacienda desde antes de que yo naciera, su padre había sido el gerente antes que él. Era más leal a la tierra y a la memoria de mi abuelo que a las personas que la poseían temporalmente. Marqué el número. Respondió al segundo tono, su voz grave y respetuosa. Señorita Zenobia, qué gusto. Igualmente, señor Nazario. Lo llamo por un asunto importante y confidencial. Dígame, señorita.
Usted sabe que soy una tumba. Su lealtad era legendaria. Tomé aire, reuniendo la calma de un aceo a punto de cerrar un trato. Como probablemente sepa, la situación financiera de la hacienda era crítica. Para evitar que se perdiera, he tomado la decisión de intervenir. Hubo un silencio cargado al otro lado de la línea. Acabo de finalizar la compra total de la propiedad. A partir de hoy, yo soy la única dueña de la promesa. El silencio se prolongó. Pude imaginarlo, de pie junto a los viñedos, con su sombrero de paja en la mano, asimilando la noticia. Finalmente, habló, y en su voz había una emoción que no supe descifrar. Entiendo. ¿Sus padres lo saben? Aún no, y ese es el punto. La vendimia organizada por mi hermana seguirá adelante como estaba planeado. Quiero que todo parezca normal. Usted seguirá recibiendo órdenes de ella, de mis padres, de quien sea. Actúe como siempre, por favor. ¿Y cuál es el plan, si se puede saber?, preguntó, con un matiz de intriga en su voz. El plan es simple, señor Nazario. Usted y su personal tratarán el evento como si nada hubiera cambiado. Pero quiero que esté preparado. En algún momento de la noche, yo le daré una señal. Será una señal muy clara. Cuando la reciba, quiero que detenga todo y haga un anuncio. Tengo un texto preparado que le enviaré. Señorita, comenzó, su voz teñida de preocupación. Esto podría ser complicado. ¿La familia de su cuñado? Lo sé, lo interrumpí, mi voz fría como el acero. Pero créame, señor Nazario. La complicación es necesaria. Después de 32 años de silencio, creo que merezco hacer un poco de ruido. Hubo otra pausa, más corta esta vez. Luego, una respuesta firme, casi conspiradora. Entendido, patrona. Esperaré su señal. Colgué el teléfono. La palabra, patrona, resonó en la oficina silenciosa. Se sentía extraña, poderosa, correcta. El juego había comenzado. Y yo, por primera vez, estaba escribiendo las reglas. A pesar de mi nueva resolución, una parte de mí, esa niña pequeña y terca que se negaba a morir, esa que había pasado décadas buscando una migaja de aprobación, todavía buscaba una salida, una rendija de luz. Quería equivocarme. Quería pensar que tal vez había malinterpretado todo, que era un terrible error de comunicación. Así que, en un último acto de esperanza o masoquismo, decidí llamar a mi madre. Necesitaba escuchar su voz, necesitaba darle una última oportunidad de demostrar que yo estaba equivocada. Marqué su número y esperé, el sonido del tono de llamada haciendo eco en mi oficina vacía, cada tono un latido de un corazón que se negaba a rendirse. ¿Bueno? Zenobia, hija. ¡Qué milagro!, respondió mi madre, benigna, con esa falsa alegría que usaba cuando se sentía un poco culpable o quería algo. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Bien, bien. Un poco estresada con los preparativos de la fiesta. Tu hermana está hecha un manojo de nervios, pobrecita. Quiere que todo sea perfecto para la familia de Porfirio. Ya sabes cómo son de importantes. Sí, lo sé, dije, mi voz plana. Respiré hondo. Justo de eso quería hablarte, mamá. Recibí el correo de Idolina con las asignaciones. Dejé la palabra flotando en el aire, cargada de todo lo que no decía, esperando que ella captara la indirecta. Hubo una pausa. Pude escuchar el sonido de un programa de televisión de fondo, probablemente su telenovela de la tarde. Ah, sí. El plan de trabajo. Es muy organizada tu hermana, ¿verdad? Una verdadera líder. La bilis subió por mi garganta. ¿Líder? Mamá, me puso en la cocina. No fue una pregunta. Fue una declaración plana, sin emoción, un hecho presentado para su inspección. El suspiro de mi madre al otro lado de la línea fue largo y cansado, el suspiro de alguien a quien le interrumpen su programa favorito para lidiar con un problema que considera insignificante. ¡Ay, Zenobia!
Por favor, no empieces a complicar las cosas ahora. Tu hermana tiene suficiente presión encima con sus suegros. Solo te pide que ayudes con lo que sabes hacer. Es un gesto de apoyo, de unidad familiar. Lo que sé hacer, repetí, mi voz peligrosamente baja, cada sílaba afilada como un trozo de vidrio. ¿Tú crees que dirigir una empresa con casi 500 empleados, que genera millones en ingresos anuales, es lo mismo que supervisar canapés? No seas dramática, por favor, replicó, su tono volviéndose defensivo, casi irritado. Sabes perfectamente a lo que me refiero. Siempre se te ha dado bien la cocina, desde pequeña. Es tu fuerte. Idolina es buena para las relaciones públicas, para ser la anfitriona, para encantar a la gente. Cada una tiene sus talentos. Solo te está pidiendo que uses el tuyo para ayudar a la familia a quedar bien. Es tu fuerte. Esas 3 palabras. Esas 3 malditas palabras fueron la bala que finalmente mató a la niña esperanzada dentro de mí. No fue el correo, no fueron los años de desplantes. Fue esa frase, dicha con la simpleza de una verdad universal, la que finalmente me rompió. Para mi propia madre, mi imperio multimillonario, mi década de sacrificios, mi éxito rotundo contra todo pronóstico, todo se reducía a ser buena en la cocina. Era mi lugar, mi caja, mi definición. Y se suponía que debía estar agradecida por ello. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Un clic sordo y definitivo. El último hilo de afecto filial se tensó hasta el límite y se partió en 2. El silencio que siguió fue denso, pesado como una lápida. Mi madre debió sentirlo, porque su voz se suavizó un poco, volviéndose falsamente conciliadora. Mira, hija. Solo hazlo por esta vez. Por la familia. Es importante para Idolina. No hagas una escena, por favor. No nos hagas quedar mal. No nos hagas quedar mal. La súplica no era por mí, era por la imagen de ellos. Cerré los ojos. Una sola lágrima, caliente y traicionera, se deslizó por mi mejilla. La limpié con rabia, un gesto brusco. Tienes razón, mamá, dije, mi voz ahora completamente desprovista de emoción. Era la voz de una extraña, un CEO cerrando una negociación fallida. No haré una escena. Excelente. Sabía que entenderías. Eres una buena chica. Bueno, te dejo que está por empezar mi novela. Entiendo perfectamente, la interrumpí, mi voz tan fría que podría haber congelado el mismísimo infierno. Adiós, mamá. Colgué antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el teléfono en mi mano. Estaba temblando. No de tristeza, sino de una rabia pura, cristalina. Miré mi reflejo en la ventana oscura de la oficina. La mujer que me devolvía la mirada tenía los ojos duros como el diamante. La sumisión, la paciencia, la estúpida esperanza, todo se había ido. Habían sido reemplazados por algo más afilado, más frío, más peligroso. Habían querido que yo fuera una empleada. Muy bien. Les iba a enseñar cómo actuaba la verdadera dueña. La llamada no había sido fútil, después de todo. Había sido necesaria. Fue el funeral oficial de la persona que solía ser. Y de las cenizas, algo nuevo y terrible estaban haciendo. El resto de la semana transcurrió en una especie de trance productivo y febril. La cenobia emocional, la hija anhelante, fue puesta bajo llave en el sótano de mi alma, la CEO tomó el control total. Operé con la misma precisión metódica y despiadada con la que había construido mi negocio, tratando este asunto familiar como una adquisición hostil. Mi primera llamada no fue para cancelar el catering que Idolina había contratado, sino a la directora de Banquetes Excelencia, una mujer llamada Angélica. Buenas tardes, habla Zenobia, de corazón de pan, dije, mi tono profesional y amable, el mismo que usaba con mis proveedores más importantes. Señorita Zenobia. ¡Qué honor! Soy una gran admiradora de su trabajo, respondió la mujer, su voz llena de una sorpresa genuina. El gusto es mío, Angélica.
La llamo en calidad de propietaria de la hacienda La Promesa, el lugar de su evento de este sábado. Dejé que la información se asentara, sabiendo el efecto que tendría. Hubo un silencio atónito. He revisado el menú que mi hermana, la señorita Idolina, aprobó. Es excelente. Sin embargo, me gustaría hacer una adición al final del servicio, algo que eleve la experiencia. Por supuesto, dígame. Lo que usted ordene. Su tono había cambiado de profesional a servil. Quiero que sirvan una selección de nuestros postres de autor. 3 en específico, nuestro pastel de chocolate de Oaxaca con infusión de chile pasilla, la tarta de lavanda y miel de agave de nuestros campos, y los macarons de mole poblano. Cada uno cuenta una historia, Angélica. Son la esencia de mi marca. Suenan espectaculares. Lo son. Mi equipo se los hará llegar el sábado por la mañana, perfectamente presentados. Por favor, añádalos a la cuenta y envíenme la factura directamente. Considérelo una cortesía de la casa para los invitados. Pero por supuesto. Sería un privilegio, dijo, su voz llena de entusiasmo. Una cosa más, añadí, bajando la voz a un tono más confidencial. Indique a su personal que cuando los presenten, y esto es muy importante, digan la siguiente frase exacta: por cortesía especial de nuestra anfitriona, la dueña de esta casa, la señorita Zenobia. Hubo una breve pausa, y pude casi escucharla procesando la intriga. Entendido perfectamente, señorita. La dueña de esta casa. Cuente con ello. Perfecto. El primer caballo de Troya estaba en posición. Los postres no solo serían deliciosos, serían un mensaje. Mi segunda llamada fue a mi tío Silvestre. Le conté todo. El correo, la llamada con mi madre, la compra de la hacienda y mi plan para la fiesta. Su reacción fue un torbellino de emociones que pude escuchar a través del teléfono: incredulidad, un orgullo inmenso que me hizo llorar en silencio, y una furia volcánica en mi nombre. Esa Idolina. ¿Y tus padres? Benigna y Ausencio son unos ciegos. No puedo creerlo, rugió. Zenobia, ¿qué vas a hacer? Dime y voy para allá ahora mismo. No, tío. La paciencia. Voy a ir a la fiesta. Y voy a necesitar un testigo. Estaré allí, dijo sin dudarlo. En primera fila. Solo dime qué necesitas. ¿Quieres que le diga un par de verdades a tu padre? No, respondí, sonriendo por primera vez en días. Nada de eso. Solo que estés allí. Y que disfrutes del espectáculo. Ah, y por favor, actúa sorprendido. Se rió, una carcajada profunda y sincera. Mija, no tendré que actuar. Finalmente, abordé el asunto de mi vestuario de batalla. Sabía que Idolina y sus invitados esperarían vestidos de cóctel, joyas, glamour. Pero yo no iba como invitada. Iba como la máxima autoridad. Abrí mi armario, pasando de largo los vestidos de seda y los colores vivos. Mi elección fue deliberada. Un traje sastre de 3 piezas, hecho a medida por el mejor sastre de la ciudad. El color, blanco marfil. La tela, una mezcla de lino y seda que caía con peso y autoridad. Debajo, un simple top de seda color champán. Sin joyas, excepto por un discreto par de aretes de perla y el viejo reloj de oro de mi abuelo Teodoro en mi muñeca, su tic-tac un recordatorio constante de la importancia del tiempo. Zapatos de tacón de aguja, pero no demasiado altos. Poderosos, no decorativos. Fui a la prueba final el viernes por la tarde. Mientras el sastre hacía los últimos ajustes, me miré en el espejo de 3 cuerpos. No era la Zenobia que ellos conocían. No era la niña del vestido amarillo ni la joven del postre casero. Era una mujer forjada en el fuego de la ambición y la decepción. El traje no era ropa. Era una armadura. Cada costura era una decisión, cada pliegue una estrategia. La noche antes de la fiesta, no pude dormir. No por nervios, sino por una extraña sensación de quietud.
Era como el silencio en el ojo de un huracán. Me senté en el balcón de mi departamento, mirando las luces de la ciudad que parpadeaban como un millón de promesas. Recordé a la niña que lloró por un vestido de 15 años, a la joven que sintió su corazón romperse cuando le negaron un préstamo. Sentí una punzada de tristeza por ellas, por todos los años que habían pasado sintiéndose invisibles. Les prometí en silencio que, después de mañana, nadie volvería a pasar por encima de ellas. Nadie volvería a borrarlas. Mañana no se trataba de venganza. Se trataba de rectificación. De reescribir la historia con la tinta indeleble de la verdad. Mañana, el escenario que ellos habían construido para mi humillación se convertiría en el teatro de mi ascensión. Y yo sería la única protagonista. El sábado llegó con un sol radiante que parecía burlarse de la tormenta que se gestaba en mi interior. El viaje de 2 horas a Valle de Guadalupe fue un borrón de paisajes áridos y cielos azules. Conduje mi coche, un sedán alemán discreto pero potente, con las ventanas cerradas y la música clásica sonando a bajo volumen, una sonata de Bach que era todo orden y estructura en medio de mi caos interno. No sentía nervios, al menos no de la manera tradicional. Sentía un enfoque casi quirúrgico, una claridad mental que era a la vez estimulante y aterradora. Llegué a la hacienda por una entrada de servicio trasera, un camino de tierra que serpenteaba entre los viñedos, como había acordado con señor Nazario. Aparqué mi coche detrás de unos viejos almacenes de barricas, un lugar sombreado y fuera de la vista de la zona principal donde los aparcacoches, vestidos con uniformes impecables, ya estaban recibiendo los primeros Mercedes y BMW. Y entonces, sentada sola en el silencio de mi coche, con el motor apagado y el eco del último acorde de Bach todavía en el aire, la duda me asaltó. No fue una ola, fue un tsunami. Me miré en el espejo retrovisor. La mujer que me devolvía la mirada parecía una extraña. El traje blanco, el maquillaje impecable, la expresión decidida. ¿Quién era ella? ¿En qué me había convertido? Una ola de náuseas me subió por la garganta, un sabor amargo a café y a miedo. ¿Realmente valía la pena? Destrozar a mi familia, crear una herida que quizás nunca sanaría, humillar a mi propia hermana y a mis padres delante de 100 extraños, ¿todo por qué? Por orgullo. ¿Por demostrar algo? La voz de mi madre resonó en mi cabeza, no como un regaño, sino como una súplica cansada, no hagas una escena. Por un instante, un largo y tentador instante, consideré la alternativa. Podía simplemente encender el coche e irme. Volver a mi vida, a mi empresa, a mi éxito silencioso. Dejar que Idolina tuviera su día de gloria. Dejar que mis padres siguieran viviendo en su cómoda y ciega negación. Podía seguir siendo la buena hija, la que nunca causaba problemas, la que tragaba su dolor en silencio. Era el camino fácil. El camino que había tomado toda mi vida. Era un camino familiar, conocido. Doloroso, pero conocido. Mi mano temblaba mientras buscaba mi teléfono en el bolso. Mis dedos se sentían torpes, como si no me pertenecieran. Estaba a punto de escribirle a mi tío Silvestre para decirle que no iría, que me había acobardado, que había ganado la vieja Zenobia. Pero justo en ese momento, la pantalla se iluminó con un nuevo mensaje. Era de mi madre. Mi corazón se detuvo. Quizás era una señal. Quizás había estado pensando en nuestra llamada. Quizás se había arrepentido. Esa estúpida mala hierba de la esperanza. Abrí el mensaje con el aliento contenido. No era una disculpa. No era una pregunta. Era una instrucción, envuelta en un falso tono de preocupación. Idolina dice que no te ve por ningún lado y el catering está preguntando por ti. No la decepciones, por favor. Leí el mensaje 1, 2, 3 veces. Cada palabra era un martillazo en el último clavo de mi ataúd emocional. No la decepciones. Ni siquiera, no nos decepciones. El universo entero, en la mente de mi madre, giraba en torno a Idolina, a sus necesidades, a sus sentimientos, a su estúpida fiesta. Mi decepción, mi humillación, mi dolor, ni siquiera figuraban en la ecuación.
Era un 0 a la izquierda. Ese mensaje fue el regalo final. La absolución que no sabía que necesitaba. Me liberó de cualquier duda, de cualquier culpa, de cualquier vestigio de lealtad filial. No estaba destruyendo a mi familia. Ellos ya estaban destruidos, huecos por dentro, podridos por la mentira y el favoritismo. Yo solo estaba encendiendo la luz para que todos pudieran ver la podredumbre. La náusea desapareció, reemplazada por un hielo que se extendió desde mi pecho hasta la punta de mis dedos. Apagué el teléfono. Ajusté el saco de mi traje, un gesto deliberado, como un soldado ajustando su armadura. Abrí la puerta del coche y salí al sol de la tarde. El aire olía a tierra, a uvas maduras y a justicia inminente. Olía a casa. Mi casa. Y era hora de reclamarla. Caminé desde la sombra de los almacenes hacia el corazón de la fiesta. La transición fue como pasar de un mundo a otro, de la calma polvorienta de la trastienda al brillo calculado del escenario principal. La escena era exactamente como la había imaginado, solo que más ruidosa y más brillante, un montaje perfecto sacado de una revista de estilo de vida. Mesas vestidas con manteles de lino blanco importado, arreglos florales extravagantes con peonías y rosas que debían haber costado una fortuna, una banda de jazz tocando suavemente una versión descafeinada de una canción popular, y cerca de 100 personas vestidas con sus mejores galas, bebiendo vino espumoso y riendo con esa fuerza particular de la gente que quiere ser vista divirtiéndose. Nadie me notó al principio. Era invisible, una figura de blanco moviéndose por la periferia, un fantasma en mi propio hogar. Esto me dio la oportunidad de observar, de absorber la atmósfera. Vi a mi tío Silvestre cerca de la barra, con un vaso de whisky en la mano, observando a la multitud con la expresión de un antropólogo estudiando una tribu extraña. Nuestros ojos se encontraron por un segundo a través de la multitud y me dio un casi imperceptible asentimiento de cabeza, un gesto que decía, estoy contigo. Vi a mis padres, Ausencio y Benigna, riendo con un grupo de invitados, mi madre luciendo un vestido nuevo y llamativo de un color fucsia que gritaba, mírenme, claramente disfrutando de su papel como los padres de la anfitriona triunfadora. Y luego la vi a ella. Idolina. Era el sol alrededor del cual giraban todos los planetas. Con un vestido rojo vibrante que se ceñía a su figura, se movía entre los grupos con una gracia estudiada, con su esposo Porfirio a su lado como un accesorio bien vestido y ligeramente aburrido. Estaba en su elemento, radiante, magnética, dispensando sonrisas y besos al aire como si fuera la realeza. Se detuvo cerca del pequeño escenario donde la banda estaba tocando y tomó un micrófono que un asistente le entregó solícitamente. La música se desvaneció. Queridos amigos, familia, comenzó, su voz resonando con una falsa modestia que había perfeccionado a lo largo de los años. Bienvenidos a La Promesa. Como muchos de saben, nuestra familia pasó por momentos difíciles recientemente. Hubo quienes dudaron, quienes pensaron que este legado, construido con el sudor de nuestros abuelos, se perdería. Hizo una pausa dramática, recorriendo la multitud con la mirada. Pero con trabajo duro, negociaciones astutas y, sobre todo, con el apoyo incondicional de mi maravilloso esposo y su familia, lanzó una mirada de adoración a don Lázaro, quien asintió con gravedad, logramos no solo salvar nuestra casa, sino prepararla para un nuevo y brillante capítulo. Un aplauso educado recorrió a la multitud. Mis padres parecían a punto de llorar de orgullo. Mi padre incluso se secó una lágrima inexistente. Fue entonces cuando Idolina me vio. Estaba de pie, sola, cerca de una de las mesas de postres, deliberadamente cerca del escenario. Su sonrisa se congeló por una fracción de segundo, un microespasmo de irritación. Claramente, no esperaba que yo estuviera en la zona de invitados. Esperaba que estuviera sudando en la cocina, cubierta de harina. Terminó su discurso rápidamente, con un brindis genérico, y se dirigió hacia mí, su falda roja ondeando detrás de ella como una capa. Zenobia, dijo, su voz un siseo bajo y furioso que solo yo podía oír, aunque su sonrisa permanecía fija para las cámaras de los teléfonos cercanos. ¿Se puede saber qué estás haciendo aquí? No respondí. Solo la miré, manteniendo mi expresión neutral,
una técnica que había aprendido en las mesas de negociación más difíciles. Tu lugar es supervisando al personal, asegurándote de que todo salga bien. ¿Qué es ese disfraz? ¿Te crees una invitada? El grupo más cercano de personas, incluyendo a mis padres y a los suegros de Idolina, se había callado, sintiendo la tensión. Eran como animales en la sabana, sintiendo el olor de la sangre en el aire. Mi silencio pareció enfurecerla aún más. La humillación pública era su arma preferida, y estaba a punto de usarla para reafirmar su dominio. Levantó la voz, asegurándose de que todos a su alrededor pudieran escucharla claramente. ¿Qué pasa? ¿Te comió la lengua el gato? ¿O es que finalmente te das cuenta de que no perteneces aquí? Esta es una fiesta para gente importante, para constructores, no para. Me miró de arriba abajo con un desdén que era casi teatral. Panaderas. Y entonces, el golpe de gracia. Con una crueldad que me dejó sin aliento, se giró hacia el resto, levantó su copa como si fuera una reina dictando una sentencia y gritó, como si estuviera espantando a un perro callejero: esta es mi fiesta. Mi logro. No necesito ayudantes incompetentes paseándose por aquí. Lárgate, empleada. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, espeso. Duró un segundo, quizás dos. Un silencio en el que cada invitado contuvo la respiración. Y entonces, ocurrió lo impensable. Lo que ni en mis peores pesadillas había imaginado. Mis padres, Ausencio y Benigna, comenzaron a aplaudir. Fue un aplauso lento, casi reacio al principio, pero luego más fuerte, una actuación desesperada para mostrar lealtad a Idolina y a sus suegros. Una risa nerviosa escapó de los labios de mi padre. Era la traición definitiva. La aniquilación total. Me estaban sacrificando en el altar de las apariencias, y ni siquiera tuvieron la decencia de parecer tristes por ello. El sonido de sus aplausos fue como un golpe físico, me sacó el aire. El mundo se ralentizó, los colores se volvieron más nítidos, los sonidos más agudos. Vi la sonrisa triunfante y cruel en el rostro de Idolina, la fría aprobación en los ojos de sus suegros, y la cobardía desnuda, patética, en la cara de mis propios padres. Sentí el peso de 100 pares de ojos sobre mí, algunos con lástima, otros con una burla mal disimulada, la mayoría con una incómoda indiferencia de quien prefiere no involucrarse. Por un instante, el dolor fue tan agudo que casi me dobló. Era un dolor infantil, primario, el dolor de ser rechazada por tu propia manada de la forma más pública y brutal posible. Quería gritar, llorar, desaparecer, convertirme en polvo y que el viento me llevara lejos de allí. Pero entonces, la imagen de la niña del vestido amarillo, de la joven con su plan de negocios rechazado, apareció en mi mente. Les había hecho una promesa. Así que no lloré. No grité. Hice lo único que podía hacer. Acepté mi derrota, o al menos, la apariencia de ella. Con una dignidad que no sabía que poseía, le di a Idolina un pequeño y triste asentimiento, un gesto de rendición. Luego, me di la vuelta, lentamente, y comencé a caminar hacia la salida. Cada paso era un esfuerzo monumental, como si caminara a través de melaza. El sonido de mi propia respiración era un rugido en mis oídos. Escuché un murmullo que se extendía entre la multitud, una mezcla de alivio y decepción. La obra había terminado. La empleada había sido despedida. Idolina soltó una risita, un sonido agudo y victorioso que me siguió como un dardo en la espalda. Estaba a solo unos metros de la salida de grava, a punto de desaparecer de sus vidas para siempre, cuando el silencio volvió a caer. Pero esta vez, era diferente. Era un silencio abrupto, total, causado por el cese repentino de la música de jazz. Un silencio tan profundo que se podía oír el zumbido de una abeja cerca de un rosal. Todos se giraron hacia el escenario. Señor Nazario, mi leal gerente, estaba allí de pie, inmóvil. Su rostro era una máscara de conflicto. Tenía la mirada fija en el suelo, su sombrero de paja entre sus manos arrugadas. Esta era su señal. Este era el momento que habíamos planeado. Pero no se movía. No decía nada.
El pánico, frío y afilado, me atravesó. ¿Se había echado atrás? ¿Lo habían amenazado? El plan, mi único y elaborado plan, se estaba desmoronando ante mis ojos. La humillación ahora sería doble, completa, definitiva. Idolina pareció sentir mi pánico y saborearlo. Parece que incluso el personal sabe quién manda aquí, dijo en voz alta, y varias personas rieron, liberando la tensión. Y entonces, una voz diferente cortó el aire. No era la de Nazario. Era una voz grave, resonante, acostumbrada a mandar, una voz que podía silenciar salas de juntas con una sola palabra. Una voz que todos en esa fiesta reconocieron al instante. Idolina, mi querida nuera. Don Lázaro, el patriarca, el suegro de mi hermana, había caminado con calma hacia el escenario y había tomado un micrófono de uno de los músicos. Se movía con la economía de gestos de un hombre que no desperdicia energía, cada movimiento deliberado y lleno de propósito. El público se calló por completo, expectante. Una fiesta magnífica, continuó, su mirada recorriendo a la multitud antes de posarse en Idolina. Y un discurso muy apasionado. Tu dedicación a la familia es admirable. Idolina se hinchó de orgullo, bebiendo las palabras de su suegro como si fueran el vino más caro. Gracias, don Lázaro. Lo hago todo por esta familia, por nuestro legado. Lo sé, dijo él, su voz peligrosamente suave. Pero como hombre de negocios, Idolina, he aprendido una lección valiosa a lo largo de los años: siempre hay que verificar los activos importantes antes de celebrar. Una corriente de inquietud recorrió el lugar. La sonrisa de Idolina vaciló, una grieta apareció en su fachada perfecta. Verás, continuó don Lázaro, como si estuviera dando una clase en una escuela de negocios, su tono calmado y didáctico, tu historia sobre salvar la hacienda era tan impresionante que despertó mi curiosidad profesional. Un rasgo que, como sabes, no puedo evitar. Así que esta mañana, le pedí a mi asistente que hiciera una pequeña consulta en el registro público de la propiedad. Una simple formalidad, un cruce de datos. Hizo una pausa, dejando que la tensión se acumulara hasta ser casi insoportable. Los ojos de Idolina estaban desorbitados, fijos en su suegro. Mis padres parecían haber dejado de respirar. Imaginen mi sorpresa, dijo don Lázaro, su voz ahora con un filo de acero, al descubrir que esta propiedad, efectivamente, fue vendida el mes pasado para saldar todas sus deudas. Pero no fue reestructurada por tu padre, Ausencio. Fue comprada. En su totalidad. Al contado. Por una sola persona. Se giró, su mirada pasando por encima de su hijo, de su esposa, de mis padres, hasta encontrarme a mí, que me había quedado paralizada junto a la salida, con el corazón martilleando en mi pecho. La compradora, anunció don Lázaro, su voz llenando cada rincón de la hacienda, cada palabra un golpe de martillo, fue una de las empresarias jóvenes más astutas y respetadas de México. La fundadora y CEO de una compañía que, casualmente, admiro profundamente y con la que mi propio conglomerado ha intentado asociarse sin éxito. Levantó su copa, no hacia Idolina, sino hacia mí. Señorita Zenobia, CEO de Corazón de Pan, proclamó. Mis más sinceras felicitaciones por esta excelente y discreta adquisición. Es una jugada maestra. Luego, añadió la estocada final, la que lo cambió todo. Quizás más tarde, cuando termine de lidiar con este asunto familiar, usted y yo podamos hablar de negocios. Me encantaría explorar una posible alianza estratégica. El mundo se detuvo. El sonido que siguió no fue de aplausos. Fue un jadeo colectivo. El sonido de 100 realidades haciéndose añicos al mismo tiempo. Y en medio de todo, vi el rostro de mi hermana. No era de ira. No era de sorpresa. Era el rostro de la aniquilación absoluta. Había sido desenmascarada, no por un sirviente, sino por el mismo rey cuyo favor buscaba desesperadamente. Y yo no era una empleada. No era una panadera. Era una igual. Una reina por derecho propio. El juego había terminado. Y yo, contra todo pronóstico,
había ganado. El silencio que siguió a la revelación de don Lázaro fue lo más ruidoso que he escuchado en mi vida. Era un vacío lleno de shock, de vergüenza, de realidades que se reconfiguraban dolorosamente en la mente de todos. Vi el color drenarse del rostro de mi padre, Ausencio, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Vi a mi madre, benigna, llevarse una mano a la boca, sus ojos fijos en mí con una expresión de horror y, quizás por primera vez, de un miedo profundo a lo desconocido, a la hija que nunca se habían molestado en conocer. Pero mi atención estaba en Idolina. Se quedó allí, congelada en medio del patio, el vestido rojo de repente demasiado brillante, demasiado chillón, como la sangre en la nieve. Su esposo, Porfirio, la miraba como si fuera una completa extraña. Se soltó de su brazo lentamente, un gesto pequeño pero cataclísmico, y dio un paso atrás, creando un abismo entre ellos. Don Lázaro bajó del escenario y, sin dirigirle una sola mirada a su nuera, se acercó a su esposa y le dijo en voz baja pero audible: «Vámonos. Este espectáculo ha terminado». Pasaron junto a mis padres sin decir una palabra y se fueron. La columna vertebral de la fiesta, la razón de ser de todo el evento, se había roto y se marchaba. Fue entonces cuando me moví. Caminé de regreso desde la salida, cada paso firme sobre la grava. La multitud se apartó para dejarme pasar, como las aguas del Mar Rojo. No miré a nadie. Mis ojos estaban fijos en el micrófono que don Lázaro había dejado sobre el atril. Lo tomé. La superficie metálica estaba fría contra mi piel. «Gracias, don Lázaro», dije, mi voz tranquila y clara, amplificada por los altavoces. «Y bienvenidos todos, a mi casa». Hice una pausa, dejando que esas dos palabras resonaran. «La fiesta va a continuar. Por favor, disfruten de la comida, del vino. Este lugar fue salvado para ser disfrutado, no para ser un arma». Miré directamente a mis padres y a mi hermana, cuyos rostros eran máscaras de desesperación. Las puertas de la promesa siempre estarán abiertas para quienes vengan con respeto y con verdad. Hice una última pausa. Para los demás, la salida ya la conocen. Esa fue la última vez que les hablé esa noche. Vi a mi tío Silvestre acercarse a mis padres y decirles algo en voz baja y furiosa que los hizo encogerse. Vi a señor Nazario, ahora con la cabeza en alto y una sonrisa discreta, dar instrucciones a su personal para que reanudaran el servicio y sirvieran los postres especiales. La fiesta, extrañamente, continuó, pero se había transformado. La atmósfera de pretensión se había evaporado, reemplazada por un murmullo de conversaciones honestas y miradas curiosas dirigidas hacia mí. Algunos empresarios se acercaron a felicitarme, no por la fiesta, sino por la jugada. No me quedé mucho tiempo. No necesitaba presenciar el colapso total de Idolina. Sabía que había ocurrido. Subí a mi coche y me fui, dejando atrás el caos y la destrucción de un mundo construido sobre mentiras, con el sabor agridulce de la victoria en la boca. Los meses que siguieron fueron silenciosos. Hubo docenas de llamadas perdidas, mensajes de texto llenos de disculpas, acusaciones y súplicas de mis padres y de Idolina. No respondí a ninguno. Necesitaba ese silencio para sanar, para desintoxicarme de 30 años de veneno emocional, para escuchar mi propia voz de nuevo sin el eco de sus críticas. Mi tío Silvestre me contó que Idolina y Porfirio se separaron. Que mis padres habían vendido su casa en la ciudad y se habían mudado a un departamento más pequeño. La fachada se había derrumbado. Un día, 6 meses después, organicé mi propia vendimia en La Promesa. No fue una fiesta grande ni ostentosa. Invité a mi equipo de Corazón de Pan, a mi tío Silvestre y su familia, a señor Nazario y a todos los trabajadores de la hacienda con sus familias. Invitamos a los viticultores locales. Hubo música de guitarras, risas genuinas y comida increíble servida en largas mesas de madera bajo las estrellas. Estaba de pie, al atardecer, mirando los viñedos que ahora eran míos, con una copa de mi propio vino en la mano. Mi tío Silvestre se paró a mi lado. ¿Te arrepientes de algo?, me preguntó en voz baja. Negué con la cabeza. No. No me arrepiento de haber dicho la verdad.
Solo me arrepiento de haber tardado tanto en hacerlo. Tu abuelo estaría muy orgulloso, Zenobia. Sonreí, una sonrisa real, que me llegó a los ojos, la primera en mucho tiempo. Lo sé. Esa noche, no me sentí como una hija rechazada o una hermana traicionada. Me sentí como la dueña de mi propio destino. Había aprendido la lección más dura y más importante de todas: la familia no siempre es la sangre que compartes. A veces, es la paz que construyes y la gente con la que eliges compartirla. No había destruido a mi familia. Simplemente había dejado de permitir que ellos me destruyeran a mí. Mucha gente que escuchó esta historia me dijo que fui demasiado cruel, que la familia es la familia y que debería haber perdonado. Otros dijeron que hice exactamente lo correcto. Yo todavía no estoy segura. Por eso quiero preguntarles a ustedes, ¿ustedes qué opinan? ¿Hice lo correcto? Gracias por escuchar mi historia. Si te ha conmovido o te ha hecho pensar, por favor, suscríbete al canal para no perderte el próximo capítulo. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has tenido que elegir entre la lealtad a tu familia y la lealtad a ti mismo? Me encantaría leerte.